Hoy vamos a trabajar o vamos a continuar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y si recuerdan, muchachos, en esta prueba, que está diseñada para analizar variables continuas exclusivamente, es una prueba en donde no es requerido agrupar los datos en clases o en intervalos, ¿sí? Sino que trabajamos con cada dato de manera individual. Y esa es una ventaja porque nos permite trabajar tanto con muestras pequeñas como medianas o grandes. Algo que la prueba de chi cuadrada no nos los permite. Vamos a entonces hacer un planteamiento de hipótesis para aplicar esta prueba de Kolmogorov-Smirnov en esta muestra, que bueno, si la pueden ver, es una muestra de 100 datos de una variable aleatoria que habíamos comentado anteriormente que podría representar el tiempo entre llegadas de pacientes. Y estamos asumiendo que las unidades son minutos que transcurren entre un paciente y otro. Algo importante en cualquier prueba de bondad de ajuste es el planteamiento de las hipótesis. ¿Sí? Es importante graficar estos datos, hacer un histograma de los datos para ver qué tipo de comportamiento tiene la distribución de datos en este histograma. Y bueno, a partir de lo que observemos en el histograma, plantear una hipótesis sobre qué distribución creemos que se pudiera ajustar estos datos. Vamos a analizar para estos datos si los datos se ajustan o si la muestra se ajusta a una distribución exponencial. En estos datos, la media, ¿sí? Que es el valor de 1 entre lambda, no está dada, entonces vamos a tener que estimar este parámetro. Entonces les pido por favor que estimemos el parámetro, por ahí ustedes ya lo tenían. Este parámetro 1 entre lambda va a ser igual. Voy a usar la función promedio de los 100 datos para estimar el parámetro de escala. Y bueno, observamos que el parámetro que estamos estimando, 1 entre lambda, es igual a 16.7617. A partir de este parámetro, vamos a hacer el planteamiento de hipótesis correspondiente, la hipótesis nula. Los datos se ajustan a una distribución exponencial con el parámetro que estamos estimando de 16.7617. Y la hipótesis alternativa es que los datos de esta muestra no se ajustan a una distribución exponencial con parámetros 16.7617. Entonces, recordemos que este parámetro de esta distribución no fue dado, no es conocido, por lo que tuvimos que estimarlo. Esto es importante porque tendremos que hacer algunos ajustes al estadístico de prueba y al valor crítico a partir de que el parámetro es estimado y no es dado. Muy bien, vamos entonces a aplicar esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Antes de hacer el análisis, vamos a graficar. Voy a seleccionar estos datos. Si tienen ustedes disponibles el Minitab en su computadora, si lo pudieron cargar, por favor, síganme aquí el paso. Y aquellos que no pudieron instalarlo, no hay problema. No lo van a necesitar en el curso. Solamente queremos hacer rápido el análisis con el Minitab para que puedan ver la gráfica de qué estamos comparando. Entonces, si tienen el Minitab, por favor, ustedes también ábranlo. Voy a copiar estos datos de Excel. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir ahora mi pantalla de Minitab. Y sobre la pantalla de Minitab voy a copiar en la columna 1 mis 100 datos. A esta variable aleatoria la voy a representar con la letra X y la variable aleatoria para nosotros significa que es el tiempo que transcurre entre la llegada de pacientes. Muy bien.
Ya que tenemos esta variable aquí en esta columna, vámonos al botón de gráficas. Seleccionamos la función de densidad acumulada empírica. ¿Sí? Voy a seleccionar esta gráfica individual. Quiero que me grafique los valores en X y que tome la distribución exponencial como análisis. Ahora, recuerden que el parámetro es un parámetro estimado y no dado. Aquí viene un solo comentario que dice que el parámetro será estimado si los datos se dejan en blancos de este parámetro. Entonces voy a dejar el parámetro media en blanco para que me estime ese parámetro y le voy a dar aceptar. Y aceptar. Entonces lo que quiero que observemos aquí es que la línea que tenemos nosotros ahí marcada en rojo es una línea o esa curvatura representa la función de densidad acumulada. Y estamos comparándola contra la función, ¿sí? De densidad de nuestra distribución empírica, la que proviene de nuestros datos. Aquí podemos observar claramente cuando comparamos ambas líneas que la diferencia entre el comportamiento teórico de esta distribución exponencial con un parámetro estimado de 16.76 contra el comportamiento observado de los datos que tenemos, pues es muy parecido. No hay grandes diferencias y esperaríamos entonces que no rechazáramos nuestra hipótesis nula, pero hay que probarlo. Si recuerdan ustedes, en el caso de la sesión pasada, analizábamos si una muestra de 10 datos se ajustaba a una distribución normal con parámetros dados de 25,10. Voy a aprovechar ahorita esta columna número 2 para copiar esos 10 datos que teníamos del ejercicio de la sesión pasada, porque quiero que comparemos el comportamiento de la distribución teórica que estamos analizando. En esta columna Y tengo la segunda variable aleatoria con una muestra de 10 observaciones. Voy a hacer la gráfica correspondiente de la función de densidad acumulada empírica. Profe, ¿no importa el orden ahora? No, ahorita no importa el orden porque el mismo Minitab nos va a acomodar los datos de menor a mayor para hacer la gráfica. Seleccionamos dentro del botón distribución que queremos que compare esos datos con una distribución normal con parámetros dados aquí sí de 25 y de 10. Esto lo hicimos la sesión pasada, si recuerdan. Le ponemos aceptar y aceptar. Ahora, ¿cuál es la intención de mostrarles esta gráfica y compararla con la gráfica anterior? Observen ustedes que el comportamiento, ¿sí?, de esta distribución teórica, que es la normal, con estos parámetros 25 y 10, tiene una curvatura diferente a la curvatura que observábamos en el caso de la distribución exponencial. Entonces, esto es importante porque cada distribución que estemos analizando, cada distribución teórica que vayamos a analizar, tendrá un comportamiento diferente. Aquí, como ya lo habíamos visto, en el caso de la distribución exponencial, parece ser que el ajuste de mis datos a esta distribución exponencial con un parámetro de 16.76 parece ser que es mejor que la que observamos nosotros en la gráfica que tenemos acá, que por cierto, por favor, déjenme hacer una corrección. Grafiqué los valores de X, voy a graficar los valores correctos que son los de Y con la distribución normal. Entonces, esta es la gráfica que teníamos la sesión pasada. Ya graficamos ahora sí la variable aleatoria Y. Aquí tenemos el comportamiento observado de nuestra muestra y el comportamiento teórico de la distribución normal. Podemos observar en esta gráfica, ¿sí?, una mayor diferencia entre lo observado y lo teórico si lo comparamos contra lo que está pasando
en nuestra gráfica que observamos acá. Sí, parece ser que el ajuste es mejor. Muy bien. Ahora, me voy a ir otra vez al botón, al Excel. Para ahora sí empezar a analizar nuestros 100 datos siguiendo los pasos que requieren la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bien, primer paso. Voy a acomodar la muestra. De menor a mayor. Es una muestra que representa una variable aleatoria X. Y voy a pegar los 100 datos y les pediría por favor que ustedes hicieran lo mismo. Y una vez que seleccionamos o que pegamos los 100 datos, voy a ordenarlos de menor a mayor. Mi valor más pequeño es .4374 y el valor más grande es de 95.0982. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Vamos entonces a calcular, ¿sí?, nuestra probabilidad acumulada en esta distribución, ¿sí?, en esta distribución a partir de nuestros datos, en nuestra distribución empírica. Y esta va a ser calculada como I entre N por lo que va a ser importante que antes de colocar la columna que le llamamos X, seleccionemos una columna que le vamos a llamar Y y que va a tener números consecutivos de 1 hasta 100. Y ya que tenemos esa columna que le llamamos I, vamos a calcular esta probabilidad acumulada como dividiendo el valor de I entre el total de datos, que es 100. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del primer término o del primer valor es de 0.4374, y como quiero una probabilidad acumulada, la probabilidad de ocurrencia de estos dos valores será 0.02 y así sucesivamente hasta tener los 100 datos. Mi última probabilidad acumulada sería de 1 para los 100 valores. Y bueno, vamos a colocar esta columna con un color diferente. Porque esta columna vamos a compararla contra, ¿sí?, el resultado de la función de densidad acumulada, f de x, o también llamada probabilidad esperada acumulada. Como queremos analizar si mis datos se ajustan a una distribución exponencial, voy a programar en esta celda la función de densidad acumulada, ¿sí?, que también la tiene programada el Excel. Le pongo distribución exponencial. Me pide un valor de X que sería en el primer caso 0.4374, coma, me pide el valor de lambda. El valor de lambda, nosotros tenemos 1 entre lambda, quiero el inverso, entonces voy a ponerle 1 entre 16.76. Y dejo fijo el 16.76 con F4. La quiero acumulada esta probabilidad, le pongo que sí, verdadero. Es un 1 lo que voy a colocar para que la acumule. Entonces, la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria esté entre 0 y 0.4374 es una probabilidad acumulada de 0.025.
la probabilidad acumulada de que el valor de la variable aleatoria esté entre 0 y 0.4785 es de 0.0281. Y así sucesivamente. Voy a arrastrar esta celda y en el último caso me va a dar la probabilidad acumulada de 0.9965. Es la probabilidad acumulada de que el valor de la variable aleatoria esté entre 0 y 95.0982. Esta columna para nosotros también es importante porque lo que se está graficando en el Minitab lo que estábamos graficando en el Minitab, voy a volver a hacer aquí la gráfica. Si recuerdan, era que nuestros datos se ajustaban a una distribución exponencial. Y esas dos columnas que acabo de marcar en el Excel es lo que observamos graficado en esta imagen. Entonces, lo que vamos a comparar ahora es la probabilidad observada acumulada contra la probabilidad esperada acumulada de mi distribución teórica, que es la distribución exponencial con este parámetro estimado. Regresando al Excel. Hay que recordar que la sesión pasada revisábamos cómo calcular el estadístico de prueba y el valor crítico en esta distribución. Voy a dejar de compartir y temporalmente esta pantalla para compartirles mi pizarrón. Entonces deben de estar viendo ahorita todos mi pizarrón físico. Y bueno, vamos a utilizar este pizarrón físico para poner o recordar algunos apuntes importantes. En esta prueba de Kolmogorov-Smirnov, si recuerdan, había que comparar o calcular primero el valor de D+, que para nuestro caso sería la diferencia máxima para valores de I mayor o igual a 1, menor o igual a 100, de I entre N, que representa la probabilidad observada acumulada en mi distribución empírica, menos la probabilidad acumulada en mi distribución teórica, en este caso la distribución exponencial. Y vamos a calcular también D menos, que va a ser igual a la máxima diferencia de I mayor o igual a 1, menor o igual a 100, de f de x menos I menos 1 entre n. Entonces, el valor crítico, perdón, el estadístico de prueba lo vamos a representar con la letra D, va a ser igual a el valor máximo de D más y D menos. Entonces, hay que recordar que este D más y D menos representan las diferencias que estamos observando entre lo teórico y lo observado. Entonces, vamos a calcular estas diferencias nuevamente en nuestro archivo de Excel. Y en la primera columna que les estoy compartiendo ahorita nuevamente en mi pantalla de Excel, vamos a poner D más en la columna G para mí. Y calculamos primero estas diferencias entre lo observado y entre N
menos la probabilidad de mi distribución teórica. Observamos una diferencia negativa, lo que significa que esta diferencia está por abajo, ¿sí?, de la línea o de la curvatura que representa nuestra probabilidad teórica. En el caso de la segunda diferencia también es negativa, entonces observamos que la diferencia está por abajo de la probabilidad acumulada de la distribución teórica. Calculamos estas diferencias para los 100 datos. Algunas diferencias serán negativas, otras serán positivas. Las diferencias positivas son diferencias que están por arriba de la curvatura que tenemos que representa la distribución teórica. Y bueno, vamos a calcular el D más. Y el D más sería la máxima diferencia, tanto de los positivos como de los negativos. Y observamos aquí que la diferencia más grande es de 0.0597. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Yo, profesor. Adelante. ¿Puede poner otra vez la fórmula de la probabilidad de esperar? Es que no me salen los... Es la distribución exponencial, punto n. Tomo como referencia el valor de x de 0.4374. ¿Sí? Y calculo el valor de lambda, que es 1 entre 16.76. Ah, ok, me faltó el 1 entre. Ajá. Sí, es el parámetro que estimamos, pero inverso. Nosotros estimamos 1 entre lambda, nosotros queremos lambda, por eso obtuvimos el inverso. Muchas gracias. De nada. Muy bien, vamos a continuar. Calculamos ahora las diferencias que están por abajo de la probabilidad acumulada teórica de menos. Y bueno, podemos ver ahí en la pantalla que les estoy compartiendo de mi pizarrón que esta diferencia la calculamos con la probabilidad acumulada teórica menos y que es 1 menos 1 entre n, que es 100. Estamos comparando la probabilidad acumulada teórica menos la probabilidad acumulada observada, pero del i anterior. Entonces, como este es I1, estamos comparando esta probabilidad teórica contra la probabilidad observada acumulada del I0, que da como resultado, pues, 0. ¿Sí? Entonces, esa diferencia nos va a dar de 0.02575 menos 0, pues el resultado es la misma probabilidad. Para el siguiente punto, estamos comparando nuestra probabilidad teórica acumulada menos la probabilidad observada acumulada, pero del día anterior. Y el resultado de esa diferencia es 0.018. Para el siguiente punto haremos lo mismo, comparamos la probabilidad acumulada teórica, 0.034, contra la probabilidad observada acumulada en el día anterior, 0.02. Y da como resultado el 0.013 que observamos en esta diferencia. Muy bien, entonces calculamos las diferencias para el resto de los valores de X. Y una vez que calculamos esas diferencias, obtenemos el valor de D menos. Y ese valor va a ser el valor máximo de las diferencias que acabamos de calcular. Da como resultado 0.03497. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien?
Todo bien. Muy bien, ¿Cuál es la entonces, probabilidad observada acumulada? perdón, joven. ¿Cuál es la probabilidad observada acumulada? La probabilidad observada acumulada es la que calculamos aquí como I entre N. Ok. Gracias. ¿Verdad? ¿Podría por favor poner la fórmula de D menos, pero del segundo o tercero? Por favor. Sí. Es el valor de la probabilidad acumulada, pero la esperada, menos, dice aquí, I entre I menos 1, 2 menos 1 entre 100. Gracias. De nada. Bueno, entonces, para calcular el estadístico de prueba, nuestro estadístico de prueba lo llamamos con la letra D y es el valor máximo de estas dos diferencias. Y el valor máximo es 0.05974. Entonces voy a señalar estas dos columnas y las voy a representar con este color amarillo. Entonces nuestro estadístico de prueba 0.05974. Ahora vamos a compararlo, ese estadístico, contra un valor crítico. Si recuerdan, el valor crítico se obtiene de tablas y requerimos el nivel de significancia dada o alfa de 0.05 que estamos trabajando y el tamaño de la muestra que son 100, son los parámetros que requerimos para calcular en tablas este valor crítico. Y bueno, ¿de dónde vamos a obtener este valor? Voy a compartirles el archivo de valores críticos que les pediría que ustedes también descargaran este archivo de Canvas. Aparece el archivo como KS-Test, valores críticos. Y bueno, estamos trabajando con, o deberíamos trabajar con este documento. Son los valores críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Tenemos nosotros una muestra de tamaño 100. Entonces, en la primera columna podemos observar el tamaño de la muestra desde 1 hasta 35, y por arriba de 35, que es nuestro caso, vamos a identificar el nivel de confianza. Dado que el error tipo 1 que definimos es de 0.05, nuestro nivel de confianza es del 95%, entonces tendremos que utilizar esta fórmula para poder calcular el valor crítico. 1.358 entre la raíz de n. ¿De dónde sale ese 1.358 que aparece aquí en el numerador? Sale de la fórmula general, que es esta que observamos aquí en la parte de abajo. Si nosotros sustituimos el valor de lambda, de alfa de 0.05 aquí en la ecuación, raíz cuadrada de menos 0.5 por el logaritmo natural de 0.05 entre 2, el resultado de esta raíz cuadrada debería ser un valor aproximado a 1.358. Y vamos a dividir eso entre la raíz de n. Entonces, esta fórmula es la que utilizaremos en nuestro archivo de Excel. Voy entonces a compartirles nuevamente mi archivo de Excel para calcular este valor crítico. 1.358 entre la raíz de 100. Y tenemos como resultado un valor crítico de 0.1358. Por favor, indíquenme si ustedes tienen el mismo resultado. Profe, como calculamos un parámetro, no se le quita como grados de libertad. Los grados de libertad dependen exclusivamente,
el valor crítico más bien depende del tamaño de la muestra. Entonces, como calculamos o estimamos un parámetro, que es el parámetro de 1 entre lambda, no va a ser necesario a la muestra quitarle 1. Lo que sí vamos a tener que hacer, y hacia allá vamos, es hacer un ajuste a mi estadístico de prueba, una corrección. ¿Por qué? Porque estamos estimando este parámetro. Aquí va a ser bien importante lo siguiente. Si recuerdan, en nuestra sesión pasada comentábamos que el estadístico de prueba y el valor crítico de esta prueba de Kolmogorov-Smirnov estaban diseñados para distribuciones continuas cuando los parámetros eran conocidos. Entonces, esto que podemos ver ahorita aquí en la pantalla de mi pizarrón es un estadístico de prueba y es un valor crítico que son válidos cuando los parámetros de la distribución que estamos analizando son conocidos o son dados. En nuestro caso, el parámetro no era conocido ni tampoco fue dado. Lo estimamos, ¿sí?, a partir de los datos de mi muestra. Entonces, como estamos haciendo esa estimación del parámetro de esta distribución exponencial, vamos a tener que hacer una corrección. Una corrección al estadístico de prueba y una corrección también al valor crítico. Para hacer esa corrección, les voy a pedir, por favor, que abran el otro documento que utilizamos la sesión pasada, el que está disponible ahí también en Canvas, era estas fotocopias o estas imágenes de algunas páginas del libro de simulación de eventos discretos de Jerry Banks, porque aquí vienen algunas correcciones propuestas para algunas distribuciones. En particular, las correcciones que vienen propuestas en esta distribución, para esta prueba de Kolmogorov-Smirnov, son para las siguientes distribuciones. Para la distribución normal o log normal, para la distribución exponencial, para la distribución Weibull y para la distribución log logistics. Estas distribuciones que están aquí mencionadas son distribuciones en donde podemos hacer una corrección al estadístico de prueba en el caso de que el parámetro de estas distribuciones no sea conocido, sino que sea estimado, como es en nuestro caso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esas correcciones? En este mismo documento voy a bajar unas páginas porque en esta tabla, que es la tabla 6.14 de este documento, aparecen algunas correcciones, se le llama valores críticos modificados y ajustes al estadístico de prueba. Y podemos observar lo siguiente. Si nosotros estamos analizando una distribución exponencial, es el caso de una distribución exponencial, y estamos estimando el parámetro de esta distribución exponencial, ¿sí?, el autor del libro de texto nos propone hacer un ajuste a nuestro estadístico de prueba. Y este ajuste lo podemos observar aquí mismo en este rectángulo que acabo de marcar. Dice por aquí, si tú estás analizando una distribución exponencial y el parámetro de esta distribución lo estimaste, el ajuste al estadístico de prueba será de la siguiente manera. dn, que es el estadístico de prueba original, que ya calculamos, menos una constante de 0.2. Ojo aquí porque este 0.2 es un valor que está acotado, ¿sí? No es un valor exacto, es un valor aproximado. 0.2. Entre n multiplicado por la raíz cuadrada de n más 0.26. Este también no es un valor exacto, es un valor aproximado de 0.26 más 0.5, que tampoco es un valor exacto, sino aproximado, entre la raíz de n. Entonces, a partir de esta ecuación, voy a regresar ahorita aquí a mi pizarrón, porque quiero poner ese estadístico de prueba ajustado. Para el caso de la distribución exponencial, en donde se estimó el parámetro
le voy a poner aquí estimado, pues el ajuste, dice ahí en el pizarrón, va a ser el siguiente. Le voy a llamar aquí de ajustado. Este estadístico de prueba ajustado va a ser el valor de D, es el estadístico original, y luego es menos este valor de 0.2, que dijimos que no es exacto, es un valor aproximado, entre la raíz de n, cierro paréntesis, abro un segundo paréntesis, de la raíz de n, más 0.26, más 0.5 entre la raíz de n. Entonces, n sabemos que es el tamaño de nuestra muestra. ¿Sí? N es el tamaño de nuestra muestra. ¿Sí? Y D es el estadístico de prueba sin ajustar, que es el que acabamos de calcular ahorita. Entonces, vamos haciendo este ajuste al estadístico de prueba, dado que la distribución exponencial que estamos analizando utilizó un parámetro que fue estimado y no fue dado. Entonces, voy a abrir mi hoja de Excel. Profe, entonces Adelante. esos números siempre van a ser las mismas constantes o dependen de la probabilidad que utilicemos o algo por el estilo. No, van a ser siempre los mismos valores. Lo que va a depender más bien es que el estadístico de prueba se va a ajustar de forma diferente dependiendo la distribución. Por ejemplo, estoy compartiendo nuevamente la tabla de los ajustes. Ahorita dijimos que vamos a utilizar como ajuste esta fórmula porque estamos analizando la distribución exponencial. Pero si yo te pidiera que analizara la distribución normal y estuviéramos estimando los dos parámetros, el de media y el de desviación estándar, entonces la fórmula que tendríamos que utilizar no sería esta, sería la que tenemos en la parte superior, esta. Entonces, observa que depende de la distribución que analicemos, va a ser diferente la forma en la que tengamos que hacer el ajuste. Aquí aparece para la distribución normal y exponencial en esta tabla, que es la tabla 6.14. Más adelante en el documento aparece cómo hacer los ajustes en caso de que analicemos alguna otra distribución. Aquí, por ejemplo, viene los casos para la distribución Weibull, que por aquí viene el ajuste correspondiente, y que el ajuste sería la raíz de n por el estadístico de prueba original, y también vienen los valores críticos. Entonces, depende la distribución que analicemos, es la forma en la que vamos a hacer el ajuste. Profe, Adelante. perdón. Te escucho. En la página que compartió ahorita, venía un ajuste para cuando están todos los parámetros conocidos. Ok, Porque aquí el autor propone también hacer un ajuste cuando los parámetros no son conocidos. Déjame compartir otra vez esta pantalla. Tú te estás refiriendo a esta parte, ¿no? Sí, a la primera. Ajá. Ahora, no es necesario hacer ese ajuste cuando los parámetros son conocidos, porque ese ajuste en realidad no es necesario. Habíamos comentado de que la prueba de Kolmogorov-Smirnov fue diseñada inicialmente para probar distribuciones continuas cuando los parámetros eran conocidos. Entonces, si tus parámetros son conocidos, no es necesario realizar ese ajuste, solamente es una recomendación que da el autor, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba original y la forma en la que calculamos el valor crítico original, pues fue diseñado
para distribuciones con parámetros conocidos. Entonces sería opcional hacer este ajuste cuando los parámetros son conocidos. Sin embargo, cuando los parámetros no son conocidos, sí es muy recomendable hacer este ajuste para el estadístico de prueba. Ahora, observemos también que este ajuste para el estadístico de prueba no aplica a todas las distribuciones, ¿sí? No aparece, por ejemplo, un ajuste para la distribución triangular. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera que analizar una distribución triangular y los parámetros de esa distribución triangular no fueran conocidos, sino que los tuviera que estimar? En ese caso, esta prueba no me conviene. Sería recomendable utilizar, por ejemplo, la prueba de chi cuadrada. Sin embargo, si yo estuviera analizando si mis datos de la muestra se ajustan a una distribución triangular y conozco los parámetros o esos parámetros son dados, entonces sí podría utilizar esta prueba porque los parámetros son conocidos. Bueno, voy a regresar a mi archivo de Excel y les pediría por favor que ustedes también regresaran a ese archivo para hacer el ajuste correspondiente. Adelante. En la fórmula del pizarrón que escribió, puso raíz de n abajo de punto 2 y en la fórmula del libro no sale raíz de n. Ok, déjame revisar. Probablemente me equivoqué. Es correcto. Gracias. Gracias por la aclaración. Déjame hacer el ajuste correspondiente. Es punto 2 entre n. Muy bien. Entonces, vamos por favor, aquí en la hoja de Excel, a calcular lo que vamos a llamar el estadístico de prueba ajustado. Entonces, voy a poner D ajustado. La palabra ajustado lo voy a poner como subíndice. Y bueno, lo que voy a hacer es copiar la fórmula que tenemos en mi pizarrón físico, que dijimos que el ajuste para esta distribución es, abro paréntesis, el estadístico original de 0.05974 menos 0.2 entre n, que es 100. Cierro este paréntesis y multiplico, abro un siguiente paréntesis, por la raíz cuadrada de 100, cierro el paréntesis, más una constante de 0.26, que sabemos que esto no es un valor exacto, sino es una aproximación, más 0.5 entre la raíz de 100. Y cierro los paréntesis correspondientes. Creo que ya. Entonces me da un estadístico de prueba ajustado de 0.5953. Indíquenme por favor si ustedes llegaron al mismo resultado. Sí. Sí. Muy bien. Ahora, como estoy haciendo este ajuste al estadístico de prueba, también voy a tener que hacer un ajuste al valor crítico. Entonces le voy a llamar valor crítico ajustado. No puedo comparar este estadístico de prueba ajustado contra el valor crítico original debido a que hice un ajuste. Entonces voy a tener también que hacer un ajuste a este valor crítico. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí mismo voy a compartirles nuevamente el documento PDF. Aparece, así como viene el ajuste que tenemos que hacer al estadístico de prueba, del lado derecho aparecen los ajustes que tengo que hacer para diferentes niveles de confianza. Nosotros queremos un nivel de confianza del 95%, nos ubicaríamos en esta columna, ¿sí? Y específicamente, dado que estamos probando si los datos se ajustan a una distribución exponencial, el estadístico de prueba que
utilizaremos, perdón, el valor crítico ajustado que utilizaremos será este de 1.094, porque corresponde a la distribución exponencial y corresponde al nivel de confianza que queremos. Entonces me voy a ir otra vez a mi archivo de Excel. Y tendremos un valor crítico ajustado de 1.094. Profe, Adelante. entonces, ¿ese valor crítico aplica para cualquier número de datos? Es correcto. Aplica para cualquier número de datos. En realidad, si recuerdas tú, por la fórmula que vemos del estadístico de prueba ajustado, el número de datos realmente tiene un impacto en el valor del estadístico de prueba ajustado. En este, ¿no? Sí, pero el valor crítico ajustado no depende del tamaño de la muestra. El valor crítico ajustado depende del nivel de confianza que estemos utilizando y, bueno, también depende de la distribución que estemos analizando. Gracias, profe. De nada. Bueno, ya que tenemos estos dos valores, ahora sí ya podemos concluir. ¿Cuál sería la conclusión? Dado que el estadístico de prueba de .5953 es menor a 1.094, recuerden que nuestra región de rechazo es del lado derecho. Entonces, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los datos se ajustan a una distribución exponencial con un parámetro estimado de 16.76. Dijimos que 16.76, 17. Y estamos tomando la decisión con un nivel de confianza del 95%. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, muchachos? ¿Todo bien? Yo, profe. Adelante. ¿La prueba de Kolmogorov-Smirnov se basa en alguna distribución? No, o sea, utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una distribución continua, la que nosotros queramos, pero no está basada en alguna de las distribuciones que nosotros conocemos, como por ejemplo la chi cuadrada. Por eso no podemos calcular el valor crítico con algunas de las distribuciones que nosotros tenemos disponibles aquí o programadas en el Excel, ¿sí? Sino que utilizamos el valor crítico, se calcula a partir de estas tablas que habíamos comentado, que son las tablas de valores críticos de esta prueba. Entonces no podemos calcularla con alguna de las distribuciones que son conocidas o que, de las que recordamos típicamente. Entonces siempre vamos a tener que recurrir para nuestros valores críticos a estas tablas de valores críticos que normalmente están disponibles en la literatura de este tema. Ok, profe, entonces tampoco se podría calcular el valor P. Es correcto. O sea, no lo vamos a poder calcular al menos con ninguna de las distribuciones que nosotros conocemos. No lo vamos a poder hacer como lo hacíamos con la prueba chi cuadrada que ya vimos. Gracias, profe. De nada, señorita. Muy bien. Bueno, vamos ahorita a hacer un pequeño receso de 15 minutos. Son las 11:58 ahorita aquí en mi reloj. Vamos a hacer un receso hasta las 12:15. Y a las 12:15 nos volvemos a conectar, jóvenes, para revisar cómo hacer esta prueba de Kolmogorov-Smirnov con el Excel Fit. Entonces, 15 minutos de receso y ahorita continuamos.
Muy bien. Entonces, si tenemos ya abierto el FlexSim, por favor, vamos a ingresar a Statistics. Extrafit. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a compartirles mi pantalla del FlexSim. Y si ya estamos en el módulo de Excelfit, por favor, vamos abriendo un nuevo proyecto. Entonces abrimos el nuevo. Y voy a llamar a este proyecto exponencial -KS Test. Si ya pusimos el nombre del proyecto, vamos a poner ahora, muchachos, OK. Doy doble clic sobre el proyecto. Me voy a ir a los datos que tengo disponible en el Excel. Y voy a copiar los 100 datos que tenemos en el Excel. Voy a copiarlos en el orden original, es decir, todavía sin acomodarlos de menor a mayor. Y una vez que ya estamos con los datos copiados, voy a poner Enter Data, Enter Edit Data Values y Apply. En el botón de Paste at End from Clipboard, pegamos los 100 datos que tenemos de nuestra muestra, de nuestra variable continua. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Bien? Sí, sí, profe. Ok, entonces presionamos OK. Ya conocemos que lo primero que nos arroja el Excelfit es un análisis descriptivo de nuestros datos, de nuestra muestra. Le voy a poner hecho. Sabemos también que aquí en el botón de histograma puedo definir número de intervalos. Vamos a dejar 10 intervalos. Aunque no estamos agrupando los datos en clases o en intervalos, lo único que quiero con este histograma pues es identificar a partir del comportamiento de mis datos, que parece ser que la distribución exponencial es la que mejor se ajusta al comportamiento de nuestros datos. Le pongo hecho y hecho. En la segunda pestaña en la que dice modelos, vamos a presionar el botón que dice Fit Individual Models. Queremos ajustar nuestros datos a una distribución en particular. Sabemos que la distribución exponencial entra dentro de la categoría de distribuciones continuas no negativas. Entonces buscamos la exponencial en la primera categoría y presionamos Apply. El parámetro de localización es 0, lo vamos a dejar ya como conocido, pero el parámetro de escala, que es el que estimamos, vamos a dejarle valor estimado de los datos y presionamos OK. Entonces ya observamos aquí nuestro parámetro estimado de 16.7617 y el parámetro de localización es el que está por default de 0. Le pongo hecho y hecho. En la siguiente pestaña, comparaciones, ya probé ahorita o quiero probar que mis datos se ajustan a una distribución exponencial. En la tercera pestaña de comparaciones, vamos haciendo la comparación gráfica, ¿sí? Que grafique el histograma contra la densidad para 10 clases, 10 intervalos y con una distribución exponencial. Y esto es muy parecido a una gráfica que ya habíamos hecho en sesiones anteriores, en donde se compara las proporciones contra la densidad en nuestra distribución exponencial. Parece ser que el ajuste es bueno. Adelante. Se me cortó y estaba en la parte de que apenas entrar a comparations. Ok, comparaciones, seleccionar la opción que dice comparaciones gráficas. Ok.
Y seleccioné la opción que ya está por default, graficar histograma densidad. Son 10 intervalos los que voy a querer graficar con la distribución exponencial y solamente presioné Apply. Ok, gracias. Ok. Le pongo hecho y hecho para cerrar ese análisis. El que me interesa realmente ahora es el botón de Goodness of Fit Test. Vamos haciendo la prueba de bondad de ajuste. La variable que estamos analizando es continua, por lo que pudiera utilizar la prueba de Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov o chi cuadrada. Observen aquí que si pongo chi cuadrada, me activa la configuración del número de intervalos, pero si activo la opción de Kolmogorov-Smirnov, desactiva esa opción porque ya sabemos, analizamos los datos de manera individual y no agrupados en clases. Entonces seleccionamos Kolmogorov-Smirnov, por favor, y ponemos Apply. Aquí podemos observar ya algunos resultados. Observen ustedes que aparecen que son 100 datos en nuestra muestra. El estadístico de prueba sin ajustar, le llama aquí el ExpertFit, estadístico de prueba normal, 0.05975, que debe de coincidir con el que nosotros tenemos, 0.05974. Y bueno, también observamos aquí en la parte de abajo el estadístico de prueba ajustado. Dice 0.59747. El que nosotros calculamos en el Excel era de 0.595374. ¿Por qué no es un valor que coincide exactamente con el que nosotros calculamos en el Excel? Porque si recuerdan, comentamos que en el estadístico de prueba que tenemos planteado ahí en el pizarrón, el estadístico de prueba ajustado, esos valores de 0.2, 0.26 y 0.5 que observamos en la fórmula no son valores exactos, son valores aproximados. Entonces, eso hace que el resultado que genera el ExpertFit no coincida o no sea del todo igual al que tenemos en el Excel. Pero si observan ustedes, es un valor muy parecido. Ahora observemos los valores críticos para una muestra de tamaño 100, considerando un nivel de significancia dada de 0.050, propone un valor crítico ajustado de 1.081. El que nosotros calculamos en el libro era de 1.094. La diferencia entre 1.094 y 1.081 es que el valor que nos dan en el libro es un valor también aproximado, ¿sí? Dado que así como en el estadístico de prueba no manejamos valores exactos, sino aproximados. Lo mismo pasa con el valor crítico ajustado del libro con el que genera el ExpertFit. Aquí lo que sí podemos saber es que los valores que tenemos tanto de valor crítico como de valor del estadístico de prueba ajustado son más exactos en el ExpertFit que el que nosotros calculamos en el Excel, apoyándonos en la bibliografía que acabamos de mencionar. Y bueno, ¿qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula para ninguno de los valores de alfa que estamos manejando aquí. Eso nos está indicando que la calidad de ajuste de nuestra muestra a una distribución exponencial con el parámetro estimado de 16.76 es bastante buena, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Todo bien. Ok. Bueno, entonces quiero ir terminando la sesión del día de hoy haciendo nada más algún pequeño recordatorio de esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba de KST o prueba de Kolmogorov-Smirnov, ya comentamos, tiene algunas características importantes. Una de ellas es que es recomendada solamente para analizar variables continuas. Por otro lado, también comentamos que esta prueba de Kolmogorov-Smirnov
es recomendable también para cualquier tamaño de muestra. También comentamos que en esta distribución no comparamos frecuencias observadas contra frecuencias esperadas. En realidad comparamos, ¿sí?, densidades, ¿no? Estamos comparando, ¿sí?, la probabilidad acumulada en mi distribución empírica contra la probabilidad esperada acumulada, ¿sí? La función obtenida a partir de la función de densidad acumulada. También un punto importante que dijimos era que esta distribución de Kolmogorov-Smirnov fue inicialmente propuesta considerando que eran distribuciones continuas las que íbamos a analizar con parámetros que son conocidos. Y bueno, de aquí se desprende dos opciones. La primera opción que dijimos es, si los parámetros son conocidos, entonces el estadístico de prueba no tendrá que ser ajustado y ya vimos que el estadístico de prueba será el valor más grande del D más o el D menos. Y para el valor crítico va a depender del valor de alfa que nosotros seleccionemos, en este caso 0.05, y el tamaño de la muestra. Y este valor crítico lo obtenemos de tablas de valores críticos. Y si estamos analizando una distribución continua con parámetros desconocidos, comentamos que es importante hacer un ajuste al estadístico de prueba y también al valor crítico. Sin embargo, también dijimos que estos ajustes no aplican a todas las distribuciones. Hablamos de algunas distribuciones en particular. Por ejemplo, la distribución exponencial, que es el caso que analizamos el día de hoy. También para una distribución normal, log normal. Para una distribución Weibull, para una distribución log logistics. Si estamos trabajando con alguna de estas distribuciones y los parámetros no son conocidos, podemos entonces aplicar este ajuste al estadístico de prueba para poder hacer el análisis. Si los parámetros no son conocidos y estamos trabajando con una distribución diferente a la que mencionamos aquí, entonces la recomendación sería trabajar con otra prueba, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado. Pero si se dan estas condiciones, pudiéramos aplicar esta prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar este tipo de distribuciones. Sea el caso de parámetros conocidos o, si es necesario, aplicar cuando los parámetros son desconocidos y tenemos que estimarlos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? En el libro solo viene exponencial y normal, ¿no, profesor? En la parte de abajo, joven, de la bibliografía, vienen los otros ajustes para las otras distribuciones. Por ahí más adelante, si le das al documento, aparecerán los ajustes recomendados para la distribución Weibull, para la log logistic también. Bueno, pues vamos a terminar la sesión del día de hoy, muchachos.